El poder legislativo en la historia de Venezuela. Parte 1. La historia de los partidos políticos venezolanos se inicia con la existencia de la Sociedad Patriótica, fundado como el primer partido político que actuó en Venezuela a raíz de los sucesos del 19 de abril de 1810. Se formaron grupos que existieron durante la época de la Revolución Francesa. Esta sociedad se constituye en un centro de actividades conspirativas y de agitación política. Es el histórico año de 1810. El 19 de abril, tras la renuncia del capitán general español Vicente Emparan, se constituye en Caracas una junta que asume temporalmente el gobierno de la capitanía y envía a Bolívar con Andrés Bello y López Méndez para gestionar el apoyo de Inglaterra. Allá en Londres, Bolívar busca al venezolano más famoso de la época, Francisco de Miranda, héroe de la Revolución Francesa y general de la independencia norteamericana, y lo emplaza para que venga a dirigir la liberación de su país de origen. Aunque muy joven y con un modesto grado militar, Bolívar comienza a despuntar en el proceso venezolano. En ella participaba lo mejor de la juventud venezolana en los tiempos de la colonia. Miranda, Bolívar, Miguel Peña, Antonio Muñoz Tebar, Francisco Espejo, García de Sena, Los Salias, Vicente Tejera, Coto Paul, los hermanos Burós, los Carabaños, los Jugos, militaban en sus filas. Fueron ellos los que actuaron contra las vacilaciones del Congreso de 1811 y los que pedían a diario la inmediata declaración de independencia. En la Guerra de la Independencia, la historia del Congreso de Venezuela, como depositario del Poder Legislativo Federal, se inaugura el 2 de marzo de 1811, siendo el Congreso más antiguo de la América Latina. Fue convocado para decidir la mejor clase de gobierno para Venezuela mientras durara el cautiverio del rey Fernando VII, en manos de Napoleón, y declarar la independencia de España. Se nombró un triunvirato compuesto por Cristóbal Mendoza, Juan Escalona y Baltasar Padrón. La noche del 4 de julio de 1811 ya pronuncia un encendido discurso en el cual pide abiertamente que Venezuela se independice de España. Horas después, se produce la firma del Acta de Independencia. Nace así la Primera República. El 5 de julio de 1811 es la fecha de la rúbrica de la firma del Acta de Independencia, reunidos en la capilla de Santa Rosa de Lima de Caracas. Un proceso, en este caso, de formación de nación, de la nación venezolana, expresado en la idea de república, pero que es un proceso que está inmerso dentro de uno que es mucho más amplio, que es un proceso de emancipación de los pueblos. Es decir, el 19 de abril no fue el primer paso, es el primer paso dentro del punto de vista institucional o político, pero hay movimientos populares que también tenían como principal motivo la emancipación. Los representantes de 7 de las 10 provincias de la Capitanía General de Venezuela, que venían autogobernándose desde los sucesos del 19 de abril de 1810, declararon su independencia, constituyéndose en la Confederación Americana de Venezuela. Eligieron representantes para formar parte del Congreso fueron Caracas, Margarita, Cumaná, Barcelona, Mérida y Trujillo. Recordemos que Guayana, Coro y Maracaibo siguieron fieles a la corona o fieles a la regencia española. Desde 1810 hicieron oposición a lo que se estaba, fraguando. Mediante la firma del Acta de la Declaración de Independencia, los venezolanos de la época tomaron la decisión, apoyados por varias circunstancias políticas, de desprenderse del dominio del Imperio Español y construir una república. Entre el 19 de abril de 1810 y el 5 de julio de 1811 se construyó el andamiaje institucional que devino en la República. Primera República, 5 de julio de 1811 al 25 de julio de 1812. El 5 de julio de 1811, el Supremo Congreso de Venezuela declaró nuestra independencia y el 20 de diciembre sancionó la Constitución Federal.
que tuvo vigencia hasta el 25 de julio de 1812, cuando cae la Primera República a causa de la capitulación de Francisco de Miranda ante el general español Domingo de Monteverde. La guerra de independencia, digamos, se lleva todo por delante y se suspende un poco la labor legislativa. No hay congreso porque no hay condiciones dadas para hacer congreso. Y una de las cuestiones que siempre ha prevalecido en la historia de Venezuela después del Congreso del 11 es, como garante de la vida republicana, ha sido la reunión en congreso. Eso se ha visto, y de hecho el Libertador siempre trataba de dejar en claro o de dejar por sentado desde 1810 a 1830 la institucionalidad. Segunda República, del 6 de agosto de 1813 al 5 de diciembre de 1814. La caída de la Primera República le sirve a Simón Bolívar para un poco pensar qué fue lo que pasó, qué se hizo mal, en qué se falló. Se va a Cartagena, saca el famoso manifiesto de Cartagena, donde él plantea la cuestión, bueno, nosotros hicimos una república aérea, hicimos una república de filósofos. Hay que hacer una república que corresponda con las condiciones, digamos, reales, de las repúblicas que se quieren independizar. Instaurada por Simón Bolívar cuando entra a Caracas a la cabeza de su ejército victorioso en la llamada Campaña Admirable, el 6 de agosto de 1813. Durante este periodo, el Libertador actúa como jefe supremo y reorganiza la institucionalización del país. El título de Libertador conferido a Bolívar por el pueblo y la municipalidad de Caracas, la insurrección a favor de la causa realista, de los llaneros venezolanos acaudillados por José Tomás Boves, que le dan a la lucha un carácter de rebelión social. Esta época se corresponde con la guerra a muerte, radicalización de las acciones bélicas entre patriotas y realistas. En julio de 1814 se inicia la emigración a Oriente y la Segunda República es sepultada el 5 de diciembre de 1814 en la batalla de Urica, estado Anzoátegui, por las tropas realistas al mando de José Tomás Boves, quien muere en esa batalla. Generan un poco también la reacción de los patriotas. Bueno, esto está en estas condiciones, o sea, aquí la pelea es peleando, porque no es que Bolívar se ha dicho, bueno, que Bolívar saca el decreto de guerra a muerte. Eso es algo que sí, que es duro, que es terrible, pero es que los españoles estaban acabando. Ya sin oportunidad alguna, la mayoría de los patriotas va al exilio. Tercera República, de julio de 1817 al 17 de diciembre de 1819. Es el periodo que comienza con la restauración de las instituciones republicanas en 1817. Surge con la campaña de Guayana, expulsando definitivamente al Imperio Español, después de su definitiva liberación por Simón Bolívar, y termina en diciembre de 1819 con la creación de la República de la Gran Colombia. En reunión del Congreso de Angostura, el 15 de febrero de 1819, que sancionó la Constitución Nacional y la Ley Fundamental de Colombia del mismo año, texto que ordenó la conformación de la Gran Colombia, Unión de Venezuela, Nueva Granada y Ecuador. La esencia del Congreso de Angostura, bueno, que Bolívar llama al Congreso y llama a la integración de países latinoamericanos para hacer como una fuerza común. Es la convocatoria a lo que luego será la Gran Colombia. Los principales acontecimientos de este periodo histórico son la liberación de Guayana, la campaña del Centro, 1818, la creación del semanario Correo del Orinoco, la llegada de los voluntarios británicos y su unión al Ejército Libertador, 1818 a 1819, la reunión del Congreso de Angostura, la campaña libertadora de la Nueva Granada y la creación de la Gran Colombia. Periodo de integración Gran Colombina, 17 de diciembre de 1819 a enero de 1830. La Gran Colombia tuvo como marco legal la Constitución de 1821, sancionada por el Congreso de Cúcuta.
El periodo gran colombino representa la concreción del sueño bolivariano de integración, que fue truncado por las particularidades geográficas de cada una de las regiones. Santander por un lado, por la Nueva Granada, y la figura creciente de José Antonio Páez en Venezuela. Y por las apetencias y diferencias políticas de potencias imperiales opuestos a la unificación de nuestros países. Bolívar, en un último intento, desde Bogotá, en 1830, convoca al Congreso Admirable, pero finalmente ya no tiene, digamos, las fuerzas disgregadoras han hecho lo suyo, Santander por un lado y Páez por el otro. Todo esto agudiza la tensión y le da argumentos a los opositores. Perú es el primer país en separarse formalmente de la Gran Colombia, pero en Venezuela resurge con más fuerza el movimiento autonomista, nuevamente centrado en José Antonio Páez. Así llegamos al fatídico año de 1830, en el cual Bolívar conoció varias muertes. Primero, vio perecer su proyecto de unidad continental. Después, constató cómo muchos de sus más antiguos colaboradores se manifestaban en su contra. Perdió a Antonio José de Sucre, asesinado por los enemigos precisamente para impedir que sucediera al Libertador. Perdió el poder. Su presencia fue prohibida en Venezuela y por último, perdió la vida. Cuarta República. Enero de 1830 al 30 de diciembre de 1999. Son repúblicas que duran poco, porque la dinámica de la guerra, como te dije, se lo lleva todo por delante. La Cuarta República se inicia con la desmembración de la Gran Colombia a partir de enero de 1830, cuya primera expresión legal se realiza en el Congreso de Valencia el 6 de mayo de 1830. Convocado por José Antonio Páez, asisten 33 diputados, quienes tenían tendencia antibolivariana. El sentimiento antibolivariano de Páez, durante la primera década del paecismo, él montó un gobierno oligárquico, un gobierno de propietarios, que se apartó de Bolívar. En este Congreso murió definitivamente la Gran Colombia y se aprueba la Constitución del Estado de Venezuela, es decir, nace el nuevo Estado venezolano de carácter centralista. Un régimen oligárquico y liberal de la mano de José Antonio Páez, un caudillo que sin lugar a dudas tenía pues las condiciones para mantener el orden, evitar pues las luchas igualitarias y libertarias, en alguna medida evitar las disgregaciones que ya existían, pero teniendo ahí como que su mano bien puesta. Y no solamente eso, sino que además él claramente va a beneficiar no solamente los derechos y los privilegios de los propietarios o de la clase propietaria, sino también sus posesiones. Entre el periodo del 30 al 36 está la ley de manumisión, la ley de azote y la ley sobre conspiradores. La ley de manumisión no hace sino simple y llanamente terminar de afianzar la esclavitud. Los esclavos han representado hasta cierto punto una amenaza para el orden público. Entonces, ¿qué hacen con esto? No solamente favorecen a los dueños de esclavos, sino que a su vez también se aseguran una mano de obra para hacer producir este país, ¿no?, que persigue la riqueza económica a como dé lugar y es uno de sus principales motores. También está la ley de azote. Procura es simplemente mantener el orden, castigar cualquier expresión de desobediencia, de desorden. El 10 de abril de 1834 se conoce la Ley de Libertad de Contrato, una ley que, en otras palabras, lo único que hace es beneficiar a los dueños del capital, pero extremadamente, y perjudicar a los deudores. Entonces, mientras la clase dueña del capital se fortalece, este sector de deudores lo que hace pues es ver cómo sus intereses entran en un detrimento sin control. Ahora bien, el 5 de mayo de 1841, con la ley de Esperiquita, simple y llanamente lo que hace es
concretar esta ley de libertad de contrato, que simplemente lo que hace es poner unas condiciones o establecer unas condiciones de crédito, de modo que sigue perdiendo este sector que obviamente es propietario, pero que pierde sus bienes porque no puede pagar los préstamos. Estos periodos de gobierno, que está Páez por supuesto, y Sublet, entre el 30 y el 47, hasta, bueno, obviamente hasta la llegada de José Tadeo Monagas, hay una suerte de decretos que comienzan a rescatar la figura de Bolívar. Se decretan como días de fiesta nacional el 19 de abril y el 5 de julio. También se decretan honores al Libertador, son traídos los restos de Bolívar, la plaza, la catedral, es bautizada como la Plaza Bolívar. Se funda en Caracas la Sociedad Bolivariana, una sociedad que simplemente lo que quería era hacer un estudio del pensamiento jurídico de Bolívar. Todo esto se traduce como la oligarquía conservadora adopta el culto a Bolívar. 4 de enero de 1848 ha sido considerado de día de luto para las leyes venezolanas, porque bajo la presidencia de José Tadeo Monagas ocurre el lamentable ataque armado al Congreso Nacional. Fue la culminación de una pugna política entre el gobierno del general José Tadeo Monagas y los liberales que lo apoyaban, y el grupo encabezado por el general José Antonio Páez, también llamado conservador. En términos generales, este suceso marcó la ruptura definitiva entre ambos bandos, los cuales venían enfrentándose desde 1830. Por su parte, Páez lo utilizó como excusa para alzarse en contra del gobierno de Monagas, mientras este, a su vez, lo utilizó para imponerse a un Congreso que se le oponía y para derrotar a Páez en sus aspiraciones de controlar el poder sin ser presidente. Hay dos leyes que creo son fundamentales para entender la orientación de este gobierno y que además explica también en parte el desarrollo de la Guerra Federal durante el año 59 hasta el 64. Una de estas leyes es la Ley sobre Averiguación de Tierras Baldías, es del 10 de abril de 1848. Con esta ley se reorienta la política del gobierno sobre adjudicación o arrendamiento de tierras baldías y se promueve la venta de tierras a particulares, a privados. Con esta ley salen favorecidos fundamentalmente los grandes propietarios que tienen posibilidad de acceder a esa venta. Dentro de esos propietarios, fundamentalmente la propia familia Monagas. Ante la feroz pugna entre liberales y conservadores, el ministro Tomás José Sanabria llega a la Cámara de Diputados para entregar el mensaje anual del presidente, y al consignarlo, el vicepresidente de la Cámara pide que el ministro permanezca en el recinto. En este momento se introdujo una fórmula de juicio contra Monagas, y de inmediato comenzó el motín. Allí murieron los diputados Juan García, Francisco Argote y José Antonio Salas. El honorable Santos Michelena resultó herido y murió poco después. En el transcurso de estos 10 años, del 48 al 58, los hermanos Monagas van a ir distanciándose progresivamente de ese apoyo inicial de los cuadros del Partido Liberal, ¿no? Y va a ir sustentando su base de poder en una red de caudillos que va a establecer a partir de alianzas personales y lealtades personales. Desde sus inicios, la Guerra Federal tuvo un marcado carácter de guerra de guerrillas en todo el territorio nacional. Predominaban las incursiones militares desordenadas, a tal punto que en 5 años de enfrentamientos solamente se disputaron en 2 ocasiones verdaderas batallas, la de Santa Inés el 10 de diciembre de 1859 y la del Coplé, ocurrida el 17 de febrero de 1860. Estos últimos años de la Guerra Federal se van a traducir más bien, por un lado, en un enfrentamiento entre dirigentes de la insurgencia federalista contra los conservadurismos que está en el Congreso y que está en el Ejecutivo. Y por otro lado están las masas populares continuando la lucha por la tierra y por hombres libres. Por su duración,
Por lo profundo de sus efectos y por lo devastadora de la lucha, la Guerra Federal ha sido definida por importantes historiadores como el más amplio y profundo movimiento social armado ocurrido en Venezuela a lo largo de su historia republicana. Al término de la Guerra Federal, en 1863, llega al poder una nueva clase política oligárquica que pronto comenzará a enriquecerse a costa de los recursos del Estado y a obtener prebendas y beneficios personales. En lo político, la situación del país era de guerra civil, producto del fenómeno del caudillismo. Se convoca a Asamblea Constituyente de la Federación para crear una nueva constitución basada en los principios federales. Con la Constitución de 1864 quedan garantizadas las luchas y reivindicaciones exigidas por los sectores populares desde mucho antes de la Guerra de Independencia. Sin embargo, esto se queda en el papel, ¿no? Porque pronto esa clase política que asciende en 1863, después del término de la Guerra Federal, pues va a traicionar esos ideales que se pregonaban en la Guerra Federal. El 28 de marzo de 1864, los miembros de la Asamblea Constituyente reunidos en Caracas firman la Constitución. El Poder Legislativo se plegó de manera casi absoluta a los designios del Poder Ejecutivo, del presidente de turno. Se presentó a lo interno del Congreso una corriente de oposición hacia el gobierno. Específicamente eso ocurrió en el año 1868, cuando el gobierno de Juan Crisóstomo Falcón. Este Congreso lo conformaban igualmente dos cámaras, la del Senado, que representa a los estados de unión, y la de diputados al pueblo. Este Congreso se encargaba de las leyes y tareas únicamente federales. Viene el periodo de Antonio Guzmán Blanco, que va de 1870 a 1888. Son 18 años donde la figura de Guzmán Blanco va a dominar, a ejercer una hegemonía política en el escenario venezolano. En cuanto a la modernización del Estado, Guzmán Blanco toma una serie de medidas de carácter legal que van a propiciar esa modernización, ¿no? Y, por ejemplo, lleva a cabo aprueba el decreto de instrucción pública, la creación de la Dirección General de Estadística, el levantamiento de censos nacionales, la redacción de los códigos civil, militar, penal y de comercio, la unificación de pesas y medidas y la creación de una unidad monetaria que era el Bolívar de plata, ¿no? En lo político, Guzmán Blanco logra controlar la beligerancia del caudillismo. ¿De qué manera? Pues pactando con los caudillos regionales. Él le reconoce su autoridad, su influencia y su poder regional, local, a cambio de que los caudillos le reconozcan a él su hegemonía en el poder central. En el ínterin de esos 18 años hay dos gobiernos. Está el de Francisco Linares Alcántara en 1877, que dura unos pocos meses debido a la muerte repentina de Linares Alcántara. Y está el de Joaquín Crespo, que va de 1884 a 1886. Joaquín Crespo, héroe de la Federación y sombra de Guzmán Blanco, es el último de los grandes caudillos. Una bala hiere mortalmente a la inestabilidad política del siglo XIX. Crespo muere y deja huérfano el mandato de Ignacio Andrade, ensanchando el desconcierto de una frágil presidencia asentada ahora sobre un enorme vacío de poder. Este periodo corresponde al inicio y consolidación del sistema representativo de gobierno y se caracteriza por la instauración y desarrollo del Estado liberal burgués, en donde el pueblo ejercía su soberanía de manera mediatizada. Hubo momentos dentro del Congreso que se manifestaron corrientes de oposición a las políticas del gobierno central. La realidad del siglo XIX, pues que
estuvo marcada por las guerras civiles y el caudillismo. De Bolívar.